pues Fonseca. Vamos a Uruguay, ahí se encuentra el periodista Leonardo Galante, quien nos contará cómo ha vivido este país, un país de los menos poblados en América Latina, cómo ha enfrentado la pandemia. En este programa hemos puesto en diversas ocasiones a Uruguay como uno de los ejemplos donde la pandemia ha tenido, digamos, menores efectos, pero ya nos lo contará Leonardo Galante. Leonardo, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto. Hola Belén, muy buenos días para ti, para todo México y especialmente para Guadalajara. Tengo un poquito de retorno y de delay, por eso se va a dificultar un poquito la comunicación. Pero te diré que Uruguay tiene hoy actualmente 233 casos de coronavirus, 10 nuevos en las últimas 24 horas. Desde marzo a la fecha ha habido 2.008 casos de coronavirus en el país. Se recuperaron 1.728 personas, fallecieron 47, y de los 19 departamentos o provincias en la que está el mapa político distribuido del Uruguay, solo 8 hoy registran casos de coronavirus. Y especialmente son aquellos que están en la frontera terrestre con el Brasil. Es importante que ustedes sepan que hay ciudades binacionales. Es decir, la ciudad de Rivera, por ejemplo, al norte, 500 kilómetros de Montevideo, que está más al sur, es una ciudad binacional en la cual si se cruza una calle se está en Brasil y desde Brasil cruzando la calle se está en el Uruguay. La situación de pandemia en Brasil y en Argentina es muy compleja. El Uruguay ha tomado medidas sanitarias con protocolos muy exigentes y naturalmente está prácticamente cerrada en la vía de los hechos el acceso a la República Oriental del Uruguay. Solo se puede hacer a través de camiones que son los que transportan alimentos o distintos elementos de comercio, pero los choferes deben cumplir con algunas exigencias de protocolo sanitario, como es, por ejemplo, tener un PCR negativo, un hisopado negativo, que implica que tiene que entrar al país con un hisopado con 72 horas antes de poder ingresar por la frontera para determinar y detectar que no está infectado con el virus. De todas maneras, muchos de los casos que se han dado en esa zona de frontera es porque hay uruguayos que viven del lado brasileño y trabajan en Uruguay o viceversa. De todas formas, el gran éxito que ha tenido el Uruguay se debe fundamentalmente a la construcción el 13 de marzo de un comité asesor de científicos de alto nivel que son los que monitorean de manera honoraria la situación del Uruguay en materia de las medidas que se toman. Desde marzo hasta el mes de junio, prácticamente el Uruguay estuvo en la etapa de semiconfinamiento, pero fundamentalmente aplicado desde la conciencia y la responsabilidad ciudadana para no salir a la calle. Allí proliferaron, por ejemplo, los espacios como el teletrabajo, la supresión de las actividades públicas, las actividades en clases de primaria, secundaria y a nivel terciario, la reducción de las jornadas laborales y el teletrabajo como un elemento sustitutivo de esas formas de desarrollo de la actividad económica del país. En materia educativa, se sustituyeron las clases presenciales por las plataformas educativas. Uruguay tiene un sistema de conectividad desde las aulas con los docentes. En el caso, por ejemplo, desde hace 12 años o 13, desde las plataformas educativas en primaria y secundaria, se hicieron con el plan Ceibal. Eso es un plan donde el gobierno le otorgó a cada niño y adolescente del Uruguay en todo el territorio nacional una computadora y acceso a conectividad gratuita, que la utiliza durante todo su ciclo escolar de primaria y se le cambia cuando ingresa al ciclo educativo de secundaria. Eso implicó que las clases por las plataformas educativas sustituyeran la educación presencial. Pero desde junio se empezó a adoptar un mecanismo de semipresencialidad de los estudiantes en las clases. Supongamos que un curso tiene 20 o 25 alumnos. Van 2 veces por semana a clase la mitad del grupo y el resto que no concurre recibe el sistema educativo a través de las plataformas, a través de esos sistemas de conectividad, a través de la internet y de las plataformas que se han creado para que
los docentes puedan tener un contacto directo y cumplir con el desarrollo de los programas educativos. Hoy en Uruguay se han abierto todos los centros comerciales, se han activado todas las actividades públicas, pero con espacios muy restringidos en cuanto a los aforos y el cumplimiento estricto de ciertas medidas de protocolo sanitario, como es el uso obligatorio de tapabocas, la distancia social, el alcohol en gel, el lavado frecuente de manos y por sobre todas las cosas con horarios establecidos que no impliquen una permanencia de las personas en centros públicos más allá de las 20 o 21 horas en algunos lugares. El acceso a los cines y los teatros cumple exactamente con el mismo protocolo. Aforos establecidos prácticamente a menos del 50% de su capacidad, pero cumpliendo con todos estos requisitos protocolares que exigen las medidas de higiene aplicadas desde este organismo de consulta y de desarrollo de las distintas evaluaciones de la marcha de la pandemia. El Uruguay tiene además un sistema sanitario que es integrado entre lo público y lo privado. Esto permitió que nunca se saturaran ni los sanatorios ni las policlínicas. Tuvimos un problema con la comunicación, con el periodista Leonardo Galante en Uruguay. Vamos a tratar de restablecerla, pero prácticamente nos había narrado ya todas las medidas que se han instaurado en este país para lograr tener una de las pandemias con mayor control en América Latina. Faltaba que nos comentara, y no sé si lo haremos en esta ocasión o después, doctor, una de las grandes pruebas que tuvo el Uruguay fue las elecciones, un proceso electoral este fin de semana, que también es otra de las